Hoy en Los Doctores. El dolor constante en la rodilla puede llegar a afectar cada aspecto de la vida y hasta convertirse en un problema grave. Yo mucho me voy de lado. Hace como 15 días me pegué una gran caída que yo pensé que ya no me iba a volver a levantar, pero me levanté de nuevo. Cuando el desgaste de la articulación es severo y los tratamientos conservadores ya no brindan alivio, el reemplazo de rodilla podría ser la única alternativa. Y yo volví a ver así en la mesa y habían unas rodillitas, los trasplantes de metal, y eso me dio pánico. Conoceremos quiénes son los candidatos para un reemplazo de rodilla, cómo es el proceso de recuperación, cuáles son los beneficios esperados. Acompáñenos en nuestra cita médica de Hoy en Los Doctores, con Mariela Montero. Hola, ¿qué tal? Gracias por acompañarnos hoy acá en Los Doctores. Ya usted vio que hoy vamos a hablar sobre el tema del reemplazo de la rodilla y precisamente quiero presentarles al especialista que nos va a estar ayudando a entender a la perfección este tema. Él está aquí con nosotros, él es Jason Aguilar. ¿Qué tal, doctor? Ortopedista. Y nos trajo aquí una gran cantidad de elementos que nos van a ayudar a entender mejor qué es esto del reemplazo de la rodilla. Así es, correcto. Buenos días a todos, buenos días, Mariela. Hoy vamos a hablar bastante de todo lo que tiene que ver el reemplazo, cuáles son los pacientes candidatos para un reemplazo de rodilla, cuáles son los riesgos de la cirugía, porque muchos pacientes dicen, uy, es que tengo dolor, pero no quiero someterme al riesgo. Entonces, al final puede que opten por la opción de no operarse. Y vamos a hablar un poquito de qué es lo que se hace y las novedades que hay hoy en día. Doctor, me llamaba la atención escuchar a la señora que decía, es que yo vi el implante y con solo verlo ya me dio miedo. Me imagino que es una reacción normal en los pacientes. Y yo quería pedirle, tal vez usted que nos trajo los elementos para hacerlo lo más demostrativo, que nos explique. Sí, claro. ¿Qué es exactamente el reemplazo para irle quitando también un poco el temor a las personas que asocian con el tema del reemplazo de la rodilla? Exacto. Bueno, básicamente vamos a empezar diciendo que un reemplazo de rodilla es cambiar la articulación. Entonces, cambiar la articulación significa que tenemos que quitar parte del fémur y tenemos que quitar parte de la tibia, incluso parte de la patela, que son los 3 huesos que forman la articulación de la rodilla, y sustituirlos por un implante metálico. Okay. Entonces, ese implante metálico se llama una prótesis de rodilla. Que la tenemos por acá, ¿verdad? La tenemos por acá, correcto. Entonces, por ejemplo, si habláramos a nivel, para que los televidentes nos puedan comprender, esto es una rodilla normal, Okay, por así llamarlo. Entonces, la rodilla está conformada por la parte distal del fémur, que en este fémur hay una parte que tiene cartílago, que es esta parte de acá. La blanquita. La blanquita, por así llamarlo. En medio de este hueso que es el fémur y este hueso que es la tibia, tenemos los meniscos. Que los meniscos también se pueden romper, pero para los meniscos rotos hay otro tipo de cirugía. Que es como esta parte celestita. Esta parte celeste son los meniscos, correcto. Y esta parte de acá es la tibia. Entonces la tibia también tiene una parte cartilaginosa. Todo este componente junto con este hueso de acá que se llama la patela o la rótula forman la articulación de la rodilla. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que hay pacientes que este cartílago se empieza a perder, empieza a desaparecer. Hay diferentes grados de desgaste. Hay clasificaciones que lo clasifican como leve, moderado, severo. Hay otras que la clasificación es un grado 1, 2, 3, 4. Cuando es un desgaste severo, estamos hablando de que ya probablemente el paciente vaya a requerir un reemplazo de rodilla. Cuando es un desgaste grado 4 es decir exactamente lo mismo. Y ahí lo que pasa es que el cartílago desaparece por completo. Entonces, al desaparecer el cartílago, hay un choque de hueso con hueso que le genera muchísimo dolor al paciente. Y son esos pacientes que dicen, yo no puedo caminar 50 metros porque me duele la rodilla, voy caminando y de repente la rodilla se me inflamó, hacen derrames articulares a repetición, no tienen calidad de vida, muchísimas cosas. Porque me imagino que con el movimiento eso genera un roce, digamos, más fuerte. El hecho de tal vez estar quieto no genera tanto dolor, pero el movimiento hace que esos 2 huesos, digamos, rocen más. Exacto. Cuando el cartílago está perfecto, que llamamos un paciente de 15, 20, incluso paciente de 30 años, el roce es perfecto, entonces no tiene por qué generar dolor. Conforme vamos avanzando en el tiempo, hay pacientes que tienen traumas de rodilla. Por ejemplo, uno estaba jugando fútbol, se rompió el menisco, tuvo que ser sometido a una cirugía de artroscopía y resulta que el menisco, la parte que se rompió era irreparable, entonces se le tuvo que quitar una parte del menisco. Eso ya predispone a que ese paciente vaya a desarrollar un desgaste a futuro. Hay pacientes que tienen un componente hereditario, entonces hay pacientes que a los 50 años tienen muchísimo más desgaste que otro paciente que tiene su rodilla normal.
Hay pacientes que padecen enfermedades, por ejemplo, de tipo reumatológico. Entonces, los pacientes con artritis reumatoide, con lupus, son pacientes que por sus enfermedades, sus articulaciones están siendo constantemente atacadas por su propio cuerpo, por lo tanto, empiezan a inflamar el cartílago y el cartílago se empieza a desaparecer. ¿Qué pasa, digamos, en esos pacientes que yo ya tomé la decisión y dije, bueno, yo voy a aplicarme, voy a hacerme un reemplazo de la rodilla? Ajá, cuando ya el desgaste es severo y el paciente dice, bueno, ya no soporto el dolor, va donde el ortopedista, intentamos hacer tratamientos conservadores, intentamos colocar inyecciones y el paciente no hay mejoría, pues entonces ahí la opción es hacer el reemplazo de rodilla. Entonces, por ejemplo, aquí yo les traje unos modelos, ya habiendo explicado un poquito lo que es la parte normal y la anatomía normal, para que ustedes puedan ver, por ejemplo, este es un fémur. Ok. Entonces el fémur, si yo me coloco de pie, este hueso debería ir en esta posición. Entonces aquí está la cadera, aquí está el fémur distal que forma parte de la rodilla. Durante la cirugía, uno lo que tiene que hacer es hacer cortes para que esos cortes eliminen la parte dañada de la articulación, o sea, se vaya parte, todo el cartílago y se vaya incluso parte ósea para poder sustituirlos con una prótesis. Entonces, por ejemplo, aquí incluso traje un hueso donde ya tiene los cortes. Exacto. Entonces, este es el componente femoral de la prótesis, que es el que la señora decía que son como plateados. Unos componentes de metal. Porque este es el que asusta al paciente. Es el que asusta al paciente. Efectivamente están hechos de metal. Ese es uno real, doctor, ese que estamos viendo. Esta es la Así prótesis, es tal cual. Exacto. Esta es una prótesis, digamos, real, por así llamarlo, y esta es la que uno utiliza para operar al paciente. Efectivamente están hechos de metal. Entonces, por ejemplo, son aleaciones. Hay prótesis que están hechas de cromo cobalto. Hay otras que se realizan de titanio. Pero realmente acá en Costa Rica la mayoría de prótesis que se utilizan son aleaciones de cromo cobalto. Y por ejemplo, en este modelo que tengo acá, que esta es la parte de la tibia, esto es por así llamar la tibia normal. Entonces la tibia normal tiene este segmento que es el cartílago, que igual en los pacientes que tienen un desgaste severo el cartílago desaparece por completo y a la hora de nosotros llevar al paciente a cirugía, hacerle los cortes, queda el hueso con el corte en la tibia y en la tibia colocamos este componente que es el componente tibial. Que eso es lo que permite como unir, digamos, en la prótesis, las dos partes de la prótesis. Exacto. Aquí lo que estamos sustituyendo es como la parte de arriba de la tibia, que se llamaría la parte proximal. Entonces, si uno los uniera, más o menos, debería verse algo como así. Esta, doctor, es una prótesis que si yo voy a hacerme un reemplazo, así se vería siempre. Así se vería siempre. No es que a algunas pacientes le modifican solo una parte y a otros la cambian la otra, sino que si yo me voy a hacer un reemplazo, es esta la modalidad. Sí, si usted se hace un reemplazo total de rodilla, eso es lo que pasa. Entonces sustituimos fémur, sustituimos tibia, colocamos implante de fémur, colocamos implante de tibia, colocamos un plástico en medio de los dos, que ese plástico lo que permite es este roce, que el roce sea uniforme, que sea homogéneo, que sea perfecto, por así llamarlo, y que le permita al paciente mover. Porque si nosotros dejamos la prótesis chocando metal con metal, esa prótesis se desgasta muy rápido. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que ocupamos colocar una parte de plástico, que es un polietileno ultra resistente, y eso lo que va a permitir es este movimiento, para que el paciente pueda hacer sus actividades normales, pueda caminar, pueda estirar la rodilla, pueda doblar la rodilla, hacer su vida totalmente normal, y esto realmente le cambia la vida a un paciente. Bueno, y ya con la imagen acá también yo quería contarles que nosotros conocimos el caso de doña Susana Cerdas y que también quería aprovechar para que ustedes lo escuchen, lo que ella nos contó precisamente sobre su experiencia con el tema del reemplazo de la rodilla. Ella es doña Susana Cerdas, es vecina de Lomas de Pavas, que enfrentó problemas en sus rodillas y con el diagnóstico que nunca imaginó, un eventual reemplazo de rodilla. Bueno, ya yo cuidé mucho adulto mayor, ¿verdad? Entonces, trabajé en hoteles de camarera, trabajé de limpieza, o sea, todo eso yo me lo imagino que me provocó eso. Entonces yo mucho me voy de lado. Hace como 15 días me pegué una gran caída, que yo pensé que ya no me iba a volver a levantar, pero me levanté de nuevo. El dolor constante puede ser una señal sobre un desgaste en esta articulación. Doña Susana nos explicó el proceso para descubrir la gravedad de su problema y conocer las alternativas que tenía. Bueno, primeramente me tomaban placas, ¿verdad? Y iba progresando.
después yo pasaba consulta, cada 3 meses paso, me dan los tratamientos, pero después me dijo la doctora que me iba a mandar a San Juan de Dios, ¿verdad? Para que me pasara yo con el ortopedista. Y después me dejó cita más cortita y era para operarme. Aunque por ahora decidió no realizarse la cirugía, los especialistas le dejaron abierta la posibilidad de un reemplazo de rodilla en el futuro si las molestias avanzan. Y yo volví a ver así en la mesa y habían unas rodillitas, los trasplantes de metal, y eso me dio pánico. Yo le dije al doctor que no, que me daba miedo. Entonces lo dejo abierto por si algún día yo me decido. Bueno, ahí escuchábamos precisamente el testimonio de doña Susana y doctor, tal vez nos permite explicar quiénes son entonces candidatos al reemplazo de rodilla y quiénes del todo mejor no son, o más bien están descartados para una cirugía de este tipo. Claro, con respecto a los pacientes que uno elige para operar, hay directrices muy marcadas. Entonces, por ejemplo, el paciente ideal, el candidato ideal es aquel paciente que tiene un desgaste severo, que ya su rodilla, el cartílago está totalmente desapareció, tiene una pérdida total de cartílago y un choque hueso con hueso, el paciente tiene mucha limitación funcional, son esos pacientes que no pueden caminar, que tienen un dolor, que ya han fallado tratamientos conservadores, que ahora más adelante vamos a hablar de los tratamientos conservadores. Pero este tipo de pacientes son esos pacientes que ya nada les alivia. Claro. Entonces, por ejemplo, en la paciente que vimos recientemente, ella dice que ella le mandan tratamientos y probablemente con sus tratamientos se mantiene relativamente bien. Entonces, ella es una paciente que incluso uno podría colocarle tratamiento conservador inyectado intraarticular y probablemente se va a mantener bien. Pero cuando ya ese tratamiento falla, ya se convierte en una candidata 100% de cirugía. Otro es que, por ejemplo, uno prefiere operar pacientes adultos mayores. Entonces, la edad ideal para hacer un reemplazo de rodilla es más de 65 años. Ahora la gente dice, ¿por qué 65 años? ¿Por qué no un paciente de 45? Pero realmente el reemplazo se le puede hacer a un paciente de 45 años, bien. El problema es que los reemplazos tienen su vida útil. Entonces, por ejemplo, la vida útil que se describe a nivel de literatura mundial usualmente ronda entre 15 a 20 años. ¿De qué depende eso? Depende cuánto vaya a durar el reemplazo, si el paciente lo cuida, si el paciente no anda haciendo actividad de impacto, si el paciente cuida su peso, porque no es lo mismo tener un reemplazo de rodilla en un paciente que puede andar pesando tal vez unos 90 kilos a un paciente que puede andar pesando 60 kilos. Esos 30 kilos adicionales van a generar más choque sobre el reemplazo, por ende la parte del plástico que enseñábamos previamente se va a desgastar más rápido. Entonces, eso es un aspecto muy importante. Y lo otro es que después de esos 20 años hay que hacer cirugías de revisión. ¿Qué significa una cirugía de revisión? Significa que si le hicimos el reemplazo a un paciente de 70 años, probablemente ese paciente le va a durar el reemplazo casi que la mayoría de su vida, porque la estimación de vida en Costa Rica usualmente ronda los 85 años. Entonces es un paciente que puede ser que no se vuelva a someter a una cirugía de revisión, diferente que si tenemos un paciente de 45 años. Pero doctor, ¿hay alguien que del todo uno dice, bueno, porque aquí tal vez es más recomendable para una edad que para la otra, pero hay algún paciente que del todo no se recomienda la cirugía de rodilla? Sí, hay pacientes que no se recomienda, como por ejemplo cuando tienen infecciones activas. Entonces, por ejemplo, si un paciente tiene una infección activa, pongamos un ejemplo, los pacientes que tienen desgaste muchas veces asocian otras patologías. Casi siempre pueden asociar diabetes mal controlada, bien controlada dependiendo del paciente, pueden asociar úlceras venosas, pero resulta que el paciente tiene una úlcera venosa que se abre y tiene una secreción activa. Ese es un paciente que la cirugía está totalmente contraindicada. O pacientes que por algún motivo tuvieron una infección que no han logrado controlar, totalmente contraindicada. En pacientes con obesidad mórbida, llámese un índice de masa corporal por arriba de 35-40, hay una contraindicación relativa. Quiere decir que no se recomienda operar al paciente a menos de que sea estrictamente necesario. ¿Y qué significa estrictamente necesario? Un paciente que tiene demasiado dolor, que es su única alternativa a la operación. Aún así, uno lo que tiene que explicarle a este paciente es que si se opera, tiene el doble de riesgo de llegar a tener una infección a futuro. ¿Cuáles son los riesgos? Tal vez, doctor, porque lo decía la paciente hace un momento. ¿Cuáles son los riesgos de una operación de este tipo? Realmente hay 3 riesgos principales. El principal de todos y el más frecuente es una infección. Una sepsis de prótesis que es un caos, porque realmente un paciente que se le infecta la prótesis
es un paciente que tiene que tener un internamiento, usualmente tienen que llevar antibióticos intravenosos por 4 o 6 semanas, tienen que someterse a veces a cirugías de revisión, realizarle lavados quirúrgicos en sala, cambiarle los componentes móviles, que sería el componente de plástico. Entonces, es un paciente que ya va a requerir muchísimo manejo. Entonces, ese es el principal riesgo. Ahora, lo que se describe usualmente es un riesgo de un 1 a un 2%. O sea, que de cada 100 pacientes, 2 pueden tener el riesgo de infección. Cuando el paciente es un diabético mal controlado, que tiene sus hemoglobinas glicosiladas por encima de 7.5, o de repente usted le toma una glicemia al azar y la tiene más de 200, son pacientes que tienen un riesgo igual doblemente aumentado. Quiere decir de que ya el riesgo no es de un 1 o un 2%, el riesgo puede incrementar incluso hasta un 4%, un 5%. Entonces son pacientes que uno a la hora de operarlos realmente lo piensa 2 veces porque no quiere someter al paciente a este riesgo de la infección, que como le digo es un caos, por todo el manejo que hay que dar al paciente. Por eso es que uno, antes de tener un paciente candidato para cirugía, uno tiene que compensarlo en todo sentido. Tiene que ver que esté libre de infecciones, tiene que ver que sus niveles de glicemia, o sea, el azúcar en sangre, se controle bien, tiene que ver que ese control en sangre no sea solo de una semana, sino que sea durante varios meses, y para eso existe una hemoglobina glicosilada, que es un componente que hay en sangre que nos dice cómo se ha portado el paciente con su glicemia durante el tiempo. Y por ejemplo, pacientes jóvenes que usted dice, bueno, yo ya tal vez tengo alguna lesión, tal vez yo he practicado algún deporte, tengo alguna predisposición genética y yo ya llegué al punto en el que el dolor es muchísimo, me limita la vida. ¿Es recomendable para un paciente joven o siempre se evita, digamos, que un paciente joven se haga un reemplazo de rodilla? Uno en un paciente joven tiene que tratar de evitar hacer el reemplazo en lo máximo posible. Entonces, por ejemplo, tiene que recomendar al paciente bajar de peso hasta niveles de peso óptimo, tiene que tratarle de colocarle inyecciones, ya sea de plasma o ácido hialurónico, tiene que recomendarle al paciente incluso realizar otro tipo de cirugías. Por ejemplo, hay artroscopías donde uno incluso puede hacer injertos de cartílago, hay cirugías en las cuales uno puede hacer limpiezas articulares. Pero si ya el paciente llega al punto donde nada de esto le funciona, pues toca hacer la cirugía, porque al fin y al cabo el que siente es el paciente, y si ya el paciente tiene demasiado dolor, no queda de otra. Pero sí tiene que explicar al paciente que en unos 20 años va a ocupar una cirugía de revisión. ¿Qué es lo que pasa con las cirugías de revisión? Que es una cirugía mucho más compleja. Entonces, de repente puede ser que cuando uno esté extrayendo uno de los 2 componentes que enseñaba previamente, cuando uno extraiga ese componente, venga con un pedacito de hueso. Entonces, arranca el hueso. Bueno, doctor, y vamos a quedarnos acá por unos minutitos porque tenemos información de última hora, porque hoy estamos acá muy pendientes también de lo que ocurre allá en Estados Unidos. Y es que la NASA ya anunció precisamente quién va a ser la tripulación del viaje de Artemis 3, este viaje que será a finales del 2027 y que también promete cambiar la forma en la que hacemos expedición a la Luna. Y precisamente Susana Peña tiene todos los detalles de esta información que acaba de confirmarse por parte de la NASA. ¿Qué tal, Susana? Hola Mariela, muy buenos días para usted y para toda la audiencia de Los Doctores. A las 10:20 de la mañana ya conocemos los nombres de los 4 astronautas que formarán parte de esta tripulación de Artemis 3. Precisamente estamos viendo las imágenes que llegan desde el Centro Espacial Johnson en Houston, Texas, Estados Unidos. Este primer astronauta que tienen ustedes ahí en imágenes es una especie de comodín, el backup que va a estar pendiente en caso de que a uno de los 4 elegidos le pase algo. Bob Hines es la persona que los va a sustituir en caso de ser necesario. Este ha sido parte del anuncio, fue el primero en ser anunciado, y luego vinieron los 4 nombres. Son 4 hombres, 3 estadounidenses y 1 de nacionalidad italiana de la Agencia Espacial Europea, que formarán parte de la misión. Están viendo ustedes en imágenes al primero de ellos. Es el especialista de la misión, Andre Douglas. Les podemos decir sobre él que tiene 40 años, que es ingeniero de sistemas estadounidense, oficial de la Reserva de la Guardia Costera y astronauta de la NASA. Fue seleccionado como miembro de la tripulación de reserva para Artemis 2, es decir, él era el backup de la misión anterior y ahora le dan la oportunidad de ser parte de la tripulación principal y va a volar como especialista de misión en Artemis 3, es decir, las personas que van y hacen algunos experimentos para precisamente mejorar las condiciones de próximas tripulaciones en vuelo. En este momento vamos a ver cuál es el segundo nombre de ese astronauta que también va a formar parte de la misión Artemis 3.
Aquí lo tienen en imágenes, el anuncio que se acaba de hacer. Él se llama Frank Rubio, Francisco Carlos Rubio, su nombre completo. Nació en Los Ángeles, Estados Unidos, el 11 de diciembre de 1975, astronauta, piloto de helicóptero y cirujano de vuelo estadounidense que forma parte del ejército de los Estados Unidos y también se desempeña como astronauta de la NASA. Tiene 51 años y es el segundo de los astronautas que se une a esta misión de Artemis 3, una misión que se realizará en el 2027 y que no va a ir a la Luna, sino que va a orbitar la Tierra haciendo algunos ensayos y pruebas de acoplamiento entre las naves. La tercera persona que se anuncia por parte de la NASA en este momento, lo tienen ahí ustedes ya en imágenes, Luca Parmitano. Él es de nacionalidad italiana, es parte de la Agencia Espacial Europea. Recordemos que siempre se hacen algunas colaboraciones entre agencias espaciales. En Artemis 2 tuvimos a alguien también de la Agencia Canadiense del Espacio, esta vez alguien de la Agencia Espacial Europea. Luca Parmitano es casado, tiene 2 hijas y también se ha desempeñado como astronauta. Ahora será parte de estos 4 astronautas que volarán la cápsula Orión y harán pruebas importantes para el regreso del ser humano a la Luna. Con esto ya tenemos 3 que ustedes los tienen ahí en pantalla. El último anuncio es el del comandante, la persona que va a estar a cargo de esta misión Artemis 3. Su nombre, como lo están anunciando también desde la señal internacional del Centro Johnson en Houston, Randy Bresnik. Aquí ya aparece en imágenes. Él es astronauta desde el 2004, tiene 58 años, fue subteniente del Cuerpo de Marines, aviador naval, del Grupo Aéreo de Infantería de Marina. Y vean nada más este dato, tiene 7,000 horas de vuelo en 95 tipos de aeronaves, helicópteros y planeadores, y también tiene 3,600 horas de vuelo en naves espaciales. Una persona con amplia experiencia y es por eso que se convierte en el comandante de esta misión. Ya los tiene ahí usted en pantalla, los 4 astronautas que van a formar parte de esta misión Artemis 3. Precisamente nosotros vamos a estar dando seguimiento a lo que sucede con este anuncio de la NASA, también detalles sobre cómo será la misión, cuándo se realizará, porque ellos son las 4 personas que van a ocupar nuevamente la cápsula Orión, que usted puede ver acá gracias a la tecnología de Teletica. Puede continuar pendiente de este tema en teletica.com, al mediodía también en Telenoticias. Mariela, la información que tenemos, continúen ustedes con más de los doctores. Muchísimas gracias, Susana. Sin duda un anuncio que a todos nos tiene también muy emocionados sobre lo que implica esta misión espacial a la Luna y estaremos muy pendientes. Ya usted escuchaba ahí donde puede también mantenerse informado y nosotros acá en Los Doctores seguimos conversando sobre el reemplazo de la rodilla. Doctor, usted me mencionaba antitos de que hicimos la pausa para irnos con esta última hora que en el caso de las personas jóvenes hay un riesgo de que cuando se haga algún tipo de revisión de la cirugía haya desprendimiento del hueso y que esa es una de las razones por las que se recomienda no hacerlo tan joven o evitar, digamos, que personas jóvenes procedan a este reemplazo de rodilla. Sí, exacto. Mencionábamos previamente que cuando hay cirugías de revisión, ejemplo, un paciente que tuvo su primera cirugía a los 40 años, hay que colocarle un cemento que adhiera la prótesis al hueso. Entonces, cuando uno está haciendo la cirugía de revisión, llámese 65 años, 25 años después, puede ser que cuando uno esté extrayendo ese componente de metal, se traiga una parte del hueso. Entonces, ya es un paciente que no se le puede colocar una prótesis primaria, sino que hay que colocarle una prótesis diferente, más compleja, que sustituya no solo la parte de cartílago, sino que sustituya una parte adicional del hueso. Hay que usar unos tallos, por así llamarlo, que se colocan dentro del canal y son cirugías realmente más complejas. Bueno, acá la recomendación es evitar o tratar de operar solo una vez al paciente. Eso es como lo ideal, pero como le digo, si hay que operarlo 2 veces, se hace. Bueno, y vamos a aprovechar, doctor, para hacer una breve pausa, pero no se vayan, porque ya casi venimos con más acá en Los Doctores. Este miércoles en Los Doctores.
Algunas prácticas de moda disparan los casos de hipertensión en el país. Conozca cuáles son las primeras señales para buscar ayuda a tiempo. Y en Calle 7 Informativo, la manera de alimentarse en Costa Rica cambió en las últimas 2 generaciones. Descubra cómo está impactando la salud y el bolsillo. Los esperamos a las 10 y 11 de la mañana por Televisa. Gracias por continuar acá con nosotros en Los Doctores y vamos a abrir en este momento el consultorio para recibir todas las preguntas que usted tiene sobre el tema del reemplazo de rodilla que estamos conversando esta mañana. Yo voy a proceder, doctor, a responder algunas de las preguntas que nos están llegando ya en la plataforma de WhatsApp. Nos preguntan acá. Buenos días, sufrí un accidente laboral y solamente recibí tratamiento conservador. No me filtraron ni me infiltraron y el dolor es aún más fuerte que antes. Me limitan muchas labores diarias y no puedo estar mucho de pie ni caminar. Esto me provoca incluso inflamación. Sí, bueno, hay que ver qué fue la parte que se dañó, ¿verdad? ¿Qué articulación? Yo pienso que está hablando de la rodilla porque usualmente los accidentes laborales se asocian mucho a traumas distorsivos. Probablemente en este caso tuvo una ruptura de menisco, es lo más frecuente que hay, puede ser que haya tenido incluso ruptura de ligamentos. Entonces ese paciente hay que hacerle estudios para confirmar esto que yo estoy mencionando y si es así, uno puede hacerle cirugía de artroscopía que usualmente con esto les va muy bien. Acá nos pregunta Sonia Mora, dice, buenos días. Dice que todos los días pasa con mucho dolor, aunque ya este 16 de junio cumple 2 años de un reemplazo y le tienen que hacer otro reemplazo en la otra rodilla. Pero dice que le da mucho miedo operarse porque ella sigue con el dolor, a pesar de que ya recibió el reemplazo en la primera de estas rodillas. Ella tiene 56 años. En el caso de ella hay que descartar por qué tiene dolor. Porque, por ejemplo, lo usual y lo normal es que un paciente que uno le realiza un reemplazo de rodilla, el paciente mejore su calidad de vida en un 90-95%. No es lo normal, no es usual que un paciente con un reemplazo de rodilla tenga dolor. Sí hay casos, porque no le voy a decir que no hay casos de pacientes que se les aplica la cirugía y persisten con una molestia, pero usualmente cuando esto pasa es porque asocian otras patologías. Entonces, por ejemplo, hay pacientes que de repente les duele la rodilla, pero tal vez tienen un problema de cadera irradiado rodilla, entonces confunden su problema de cadera como si irradia rodilla con el reemplazo. O hay pacientes que tienen problemas musculares, que la parte muscular es la que los afecta y realmente no la prótesis. Entonces, sí es importante valorar al paciente para ver cuál es específicamente la parte que le molesta. Porque hay pacientes que se practican cirugías de reemplazo y tal vez la parte de la rodilla como tal está bien, pero toda la parte muscular no se encuentra bien. Entonces esa parte muscular genera inflamación y le puede generar dolor al paciente. Entonces sí es importante valorar esos casitos en específico. Bueno, doctor, y hoy tenemos una modalidad un poco distinta porque tenemos a un paciente también que nos hace una llamada vía Zoom. Él es don José Marenco, él fue también paciente de una cirugía de rodilla y yo lo hemos traído acá al programa precisamente para que pueda preguntarle al especialista algunas preguntas que tiene posterior a la cirugía. ¿Qué tal, don José? Un gusto tenerlo acá con nosotros en Los Doctores. Buenos días, gracias. Buenos días, don José. No, yo tengo casi año y 3 meses de un reemplazo total de rodilla, pero quiero saber, tengo una vida normal después de esa cirugía, gracias, fue un éxito, todo me salió bien, pero quiero saber, porque me gusta andar en bicicleta, camino, a veces intento trotar, tengo una en cancha de fútbol que es suave, que es recomendable para seguir teniendo una calidad de vida mejor o como la tenía, porque yo no tengo dolor, eso sí, me ha quitado el dolor, fui reemplazado por un desgaste severo, voy a cumplir 62 años, estoy tratando de vivir una vida normal y entonces quiero saber cuánto es, bueno, ya te lo digo, que el plazo de después 20, 25 años en la rodilla bien cuidada, pero yo soy muy inquieto y me gustaría porque tener otra calidad de vida mejor, porque si me quedo parado me salen otras enfermedades que me pueden afectar más adelante, entonces eso quería saber. Claro. Bueno, en el caso de don José, yo me alegro muchísimo que le haya ido muy bien con la cirugía. Eso es lo que uno anda buscando en un paciente que se realiza este tipo de procedimiento. Realmente los pacientes posterior al reemplazo, la idea es de que retomen su vida lo más normal posible. Sin embargo, hay que limitar ciertas actividades. Entonces, por ejemplo, don José, en el caso suyo, no le recomiendo realizar actividades de impacto porque eso lo que hacen es que desgastan la prótesis
más prontamente que un paciente que no hace actividad de impacto. Entonces, por ejemplo, usted me dice, ¿puedo andar en bicicleta? Sí, totalmente. Usted puede andar en bicicleta, puede practicar natación, puede levantar pesas, puede hacer elíptica, puede hacer caminatas sin ningún problema, puede hacer su vida normal. ¿Qué es lo que usted tiene que intentar no hacer? Todo lo que tenga que ver con impacto. Por ejemplo, usted me dice, ¿puedo jugar fútbol? Realmente un paciente con un reemplazo de rodilla no se recomienda jugar fútbol porque es una actividad de impacto, es una actividad en la cual hay un choque sobre la rodilla. Eso va a hacer que su prótesis se desgaste más prontamente, entonces de repente puede que no le dure los 20, 25 años que se describe, sino que le dure 15 años. Entonces en 15 años puede ser que sea sometido a una cirugía de revisión porque ya el polietileno, que es la parte de plástico, se desgastó. Todo lo que es correr, brincar, no se recomienda en el caso suyo. De ahí en adelante, si usted me dice, quiero ir a caminar, quiero ir a andar, nadar en el mar, nadar en una piscina, andar en bicicleta, todo eso lo puede hacer. Don José, nada más cuéntenos, ¿hace cuánto se sometió a esta cirugía y también, en su caso, cómo fue el proceso para prepararse? Que también dice el doctor que es un paso importante en caso de operaciones y de reemplazo de rodilla. Esta cirugía me la hicieron el 20 de febrero del 2025 en el Hospital de Heredia por la Caja. Fui operado por el doctor Manzares, un ortopedista muy bueno, que en realidad le agradezco. Sí, un desgaste severo que tenía, esperé 2 años, porque ya tenía, como decía, líquido, se me regaba, se me inflamaba mucho, tenía dolor. Ya cuando mi labor es un trabajo agrícola, entonces ahí ya a mediodía ya comenzaba a doler, se me inflamaba. Y cuando me hicieron el examen, las placas, el doctor Medina me refirió a lista de espera para reemplazo de rodilla y sin ningún temor, porque sabía que iba a tener mejor calidad de vida, lo acepté y gracias a Dios hoy me siento mejor. Tengo que también hacerme la otra rodilla, estoy en esa espera también, pero sin ningún temor. Yo le diría a los pacientes que están en lista de espera o que quieren hacer ese reemplazo, que lo hagan sin miedo, porque es calidad de vida que va a ganar la persona y porque el dolor sí es angustiante vivir con dolor. Le agradecemos mucho, don José, por compartirnos el testimonio y también queríamos aprovechar para presentar a otra paciente que también nos está acompañando acá, doña Ivania, que también tuvo un proceso de reemplazo de rodilla y también tiene consultas para el especialista. Ya la tenemos vía llamada telefónica. ¿Qué tal? Muy buenos días, doña Ivania. Buenos días, mucho gusto. Buenos días. Un placer. Hace 2 meses me hicieron el reemplazo total de rodilla. A Dios gracias, he ido superando bien. Únicamente me falta un poquito de doblar la rodilla y tengo muy tensa la piel del tobillo hacia la pierna, a la ingle, porque me enderezaron la pierna, tenía un desvío de 32 grados y me la dejaron en 9 grados, pero la recuperación ha sido satisfactoria. Que no les dé miedo hacerse eso, es algo que le da mucho valor y calidad de vida a uno. Que sigan adelante, dejen el temor a un lado. Muchas gracias por el mensaje, doña Ivana. ¿Alguna consulta que tenga de su proceso para el doctor? Que estoy haciendo terapia y estoy esperando terminar la terapia esta semana para poder ir a la piscina, porque yo sé que esa tensión que yo tengo con el agua de la piscina se me va a quitar, pero no me duele para nada. Únicamente me cuesta doblar un poquito la rodilla y es lo único. Sí. Y el consejo les doy, anímense y háganle caso al doctor. Gracias, Iván. Esto es lo que hablábamos, ¿verdad? Que la idea de operar a un paciente es que cambie su vida, que de repente el paciente tenga una limitación y después de la cirugía el paciente retome sus actividades normales, que el paciente se libere de ese dolor que le afecta todos los días. Entonces esto es lo que se anda buscando con este tipo de cirugía. Bueno, en el caso de esta paciente, yo sí le recomiendo continuar con la terapia. La terapia es súper importante en la recuperación de un paciente de una prótesis. Es uno de los pilares, no se puede evitar la terapia, hay que hacerla desde el día 1 de operado. El paciente que uno lo somete a una cirugía de reemplazo, el día siguiente tiene que estar caminando, eso es súper importante. Tiene que estar haciendo ejercicios de doblar y estirar la rodilla. Hay anécdotas que uno siempre escucha en los pacientes, que son pacientes que dicen, es que me duele la rodilla, entonces para que no me doliera me coloqué una almohadita debajo de la rodilla. Eso es totalmente prohibido, porque eso lo que hace es generar contracturas en flexión. ¿Qué quiere decir una contractura en flexión? Quiere decir de que el paciente que se mantiene con su rodilla flexionada, el músculo se empieza a contraer, por así llamarlo, pierde elasticidad. Entonces, al perder elasticidad, son pacientes que después de la cirugía no logran estirar por completo. Entonces, de ahí la importancia de que el paciente inmediatamente después de la cirugía
esté haciendo ejercicios de estiramiento completo de la rodilla, flexión, caminando con una andadera los primeros días, luego pasamos a bastón y luego ya anda caminando sin nada. Acá nos consulta en la plataforma de WhatsApp doña Isadora que ella tiene artrosis en las 2 rodillas, que tiene muchísimo desgaste y que le cuesta incluso caminar. Ahora incluso con el frío dice que también el dolor se vuelve más fuerte, pero que en el hospital le dijeron que ella no se puede operar todavía, que ella tiene 50 años y le dijeron que la operan hasta los 65. Pero ella pregunta que cómo puede hacer para calmar el dolor. Dice que incluso tiene tratamiento en la clínica del dolor, pero aún así el dolor no cesa. Era lo que hablábamos previamente, que uno intenta llevar al paciente lo máximo posible hasta una edad de 60, 65 años. En el caso de esta paciente es una paciente muy joven, entonces esta paciente es una paciente 100% candidata a tratamientos conservadores. ¿Cuáles son los tratamientos conservadores que más funcionan? Las inyecciones intraarticulares, porque no es lo mismo darle un tratamiento a un paciente con pastillas tomadas todos los días a una inyección que de repente le pueda brindar un alivio de 4 o 6 meses. Claro. Entonces, en el caso de ella, sí sería bueno practicar inyecciones intraarticulares. Hay diferentes tipos. Hay inyecciones de plasma rico en plaquetas, hay inyecciones de ácido hialurónicos, que en el mercado hay varios tipos de ácido hialurónico. Hay incluso cuando hay mucha inflamación, uno tiene que tener mucha precaución al usarlos, pero hay corticosteroides que pueden apagar la inflamación y brindarle un alivio al paciente. Pienso que esta paciente es candidata a utilizar este tipo de tratamiento y si con esto mejora, se le pueden colocar inyecciones cada 6 meses y con eso mantenerse bien hasta que ya lo toque su hora del reemplazo. Tenemos otra llamada por Zoom. Tenemos a doña Miriam, que es una paciente que también nos quiere hacer las consultas por este medio. ¿Qué tal, doña Miriam? Un placer tenerla con nosotros en Los Doctores. Muy buenos días, muy amables, muchísimas gracias. Bueno, la verdad ya yo tengo mis 2 cirugías, las 2 rodillas. Una fue hecha en el 2022 y la otra tengo poco más de 3 meses. Ha sido legalmente un éxito. Yo ya estoy caminando bien, no tengo dolor, flexiono bien la pierna. Me ha ido muy bien en las cirugías. Lo que sí a veces me molesta un poquito en esta última cirugía es que se me endurece un poco para abajo de la rodilla. No sé, pero yo sí hago ejercicio, todos los días hago los ejercicios como me los mandaron. Nunca he ido a terapia porque donde vivo es muy incómodo. Pero sí, los ejercicios siempre los he hecho, como los hice con la primera, que me va muy bien. No tengo dolor, ya gracias a Dios puedo caminar sin ese terrible dolor que era desesperante. Ya para mí no había vida, no dormía, no había nada que me aliviara. Y eso es lo único que en este momento pues me molesta un poquito, que como que se me arratona un poco la pierna abajo de la rodilla, pero no todo el tiempo, a veces. Esto, doña Miriam, me imagino que con la reciente operación, la otra ya usted la tiene completamente, digamos, con movilidad. La reciente, la otra sí está totalmente restablecida. Perfecto. En este caso, es lo que hablamos previamente. La cirugía va de la mano con la rehabilitación, con la terapia. Entonces, por ejemplo, doña Miriam probablemente lo que tenga es un poquito de contractura muscular. Cuando uno hace una cirugía de reemplazo de rodilla, hay inflamación de los tejidos alrededor de la rodilla. El paciente por dolor los primeros días no camina como tiene que caminar. Entonces los músculos empiezan a contracturar. Incluso se puede formar algo que se llama edema, que es inflamación a nivel de la pierna, que ese edema hay que irlo drenando poco a poco. Hay que hacerles terapia, se les colocan unos electrodos para que estimulen el músculo, que el músculo estimule el drenaje. Entonces creo que en el caso de doña Miriam, pese a que le está yendo muy bien, que es lo que uno busca en el paciente, sí faltaría un poquito de terapia para que se quiten estos síntomas que tiene ahorita. Doña Miriam, muchísimas gracias por su consulta y vamos a seguir acá atendiendo a otros pacientes que también nos hacen consulta vía WhatsApp. Nos pregunta doña Carmen, dice, buenos días, soy una señora de 65 años, tengo osteopenia, asisto al gimnasio desde hace unos 4 años, hace un año, 4 veces a la semana. A veces le duelen las rodillas cuando hace sentadillas y luego se le va. Cuando bajo, subo las gradas, también le vuelve a doler. No le pasa siempre, pero ella pregunta si eso será un desgaste. Ella no tiene sobrepeso y quería ver qué será recomendable en su caso. Sí, esos son principios de desgaste. Hay algo que se llama condromalacia. Condromalacia es inflamación del cartílago. La inflamación del cartílago son los estadios iniciales del desgaste.
Entonces, usualmente se presentan en los pacientes a la hora de hacer sentadillas, se presentan en los pacientes que bajan y suben gradas. Si el paciente refiere un dolor anterior de la rodilla, efectivamente estamos hablando de una condromalacia, inflamación del cartílago. Creo que en el caso de ella, si uno la tratara con inyecciones intraarticulares, probablemente le iría muy bien. Y aparte de eso, me parece excelente que se esté yendo al gimnasio, porque la condromalacia, que es la inflamación del cartílago o sus estadios iniciales, se puede tratar fortaleciendo la parte muscular. Entonces, si ella trabaja muchísimo lo que es extensión de rodilla, fortaleciendo el cuádriceps, puede tener un control de este tipo de dolor. Doctor, tenemos otra llamada telefónica. Ella es doña Ofelia. ¿Qué tal, doña Ofelia? Un placer tenerla acá con nosotros en Los Doctores. Buenos días. Buenos días. Mi consulta es para dar un pequeño testimonio también, ¿verdad?, sobre lo de las cirugías. El 20 de enero de este año a mí me operaron la rodilla derecha, la cual pues quedé bien, gracias a Dios, ¿verdad? Ahora el 26 de mayo, tengo 15 días de operada la otra rodilla. Primero me operé la derecha, después ahorita me operaron la izquierda, ¿verdad? Anteriormente a mí me habían hecho una artroscopía en la rodilla izquierda. Yo le quería preguntar al doctor si, digamos, a causa de esa cirugía que yo tuve, ha sido, pues puede ser, digamos, de que a mí ahora me duele más la rodilla izquierda que la derecha. Si tiene algo que ver con la cirugía de la artroscopía, o no tiene que ver nada. No, en este caso no tiene que ver. Una cirugía de artroscopía se utiliza usualmente cuando hay lesiones meniscales, cuando hay lesiones iniciales de cartílago, cuando hay lesiones, por ejemplo, hay desprendimientos de cartílago que empiezan a girar alrededor de la rodilla. Entonces la artroscopía se utiliza para tratar este tipo de patología. Muchas veces pasa que se realiza una cirugía de artroscopía y se observa ya, porque hay una visión directa del cartílago, que hay un desprendimiento del cartílago muy grande. Entonces ya con eso no se puede hacer nada. Son pacientes que después de la cirugía de artroscopía pueden seguir con dolor, y ya en este caso, si el paciente tiene un dolor intratable, sí se recomienda hacer el reemplazo. Acá nos hacen otra consulta en la plataforma. Dice: buenos días, me llamo Angie y tengo 32 años, soy una paciente joven. Tengo un desgaste en la rodilla izquierda que es considerable. Hace poco me realicé un ultrasonido en el cual me indicaron que tengo un esguince grado 1 y un bursitis suprapatelar, ¿Qué recomendación me da el doctor? Ya que en el EVAIS me indican que por mi edad en ortopedia no me van a considerar para un reemplazo de rodilla. No, este tipo de patología que ella presenta es un padecimiento que nunca se consideraría para un reemplazo. Es una inflamación que tiene la rodilla. Un esguince quiere decir cuando el ligamento se estira. Entonces, un esguince quiere decir de que ella probablemente sufrió un trauma que le estiró el ligamento, pero no se lo rompió por completo, y por ende ella lo que necesita es reposo, antiinflamatorios y terapia. Con eso, más que suficiente. Doctor, son las 10:46 de la mañana. Vamos a aprovechar para hacer una breve pausa. No se vaya, ya casi venimos con más acá en Los Doctores. Este miércoles en Los Doctores. Algunas prácticas de moda disparan los casos de hipertensión en el país. Conozca cuáles son las primeras señales para buscar ayuda a tiempo. Y en Calle 7 Informativo, la manera de alimentarse en Costa Rica cambió en las últimas 2 generaciones. Descubra cómo está impactando la salud y el bolsillo. Los esperamos a las 10 y 11 de la mañana por Televisa. Día Mundial del Síndrome de Batten. El 9 de junio se conmemora el Día Mundial del Síndrome de Batten, una fecha que busca generar conciencia sobre esta enfermedad genética rara que afecta principalmente a niños y niñas. El síndrome de Batten es un trastorno neurodegenerativo que provoca la pérdida progresiva de habilidades motoras, cognitivas y visuales. Con el tiempo, las personas que lo padecen pueden presentar dificultades para moverse, comunicarse y realizar actividades cotidianas. Aunque actualmente no existe una cura, la detección temprana y el acceso a la atención médica especializada permiten mejorar el manejo de los síntomas y la calidad de vida. Esta conmemoración también impulsa la investigación, la visibilización de las enfermedades raras
y el apoyo a las familias afectadas. Gracias por continuar con nosotros acá en Los Doctores. Estamos en el consultorio atendiendo consultas precisamente sobre el desgaste de rodilla. Y doctor, nos preguntan acá en la plataforma, interesante porque hay muchas consultas de personas jóvenes. Dice que tiene 20 años, se llama Daimisha, y que a ella dice que tiene una rodilla mala. Ella pregunta que si a su edad, por los 20 años, es normal, porque dice que ella pasa con muchísimo dolor de rodilla, que se ha hecho placas, pero que no le sale nada, que le salen bien las placas, pero que incluso una especialista, una doctora, le dijo que tiene los tendones desgastados. Sí, el dolor no va a ser normal en ninguna edad, siempre hay que ver la edad del paciente, porque por ejemplo en niños, cuando tienen dolor de rodilla, lo primero que se debe descartar siempre son tumores. Pacientes jóvenes, lo primero que se debe descartar son lesiones de menisco y lesiones de ligamentos. Y pacientes adultos mayores, lo primero que usualmente presentan es desgaste. Entonces, independientemente de la edad del paciente, siempre hay que hacer radiografías, muchas veces terminamos haciendo ultrasonidos o resonancias magnéticas, y con esto, dependiendo del tipo de patología que presente, hay diferentes manejos. En pacientes jóvenes casi siempre se puede resolver con artroscopías. En pacientes adultos mayores ya con desgaste, reemplazos. Entonces eso es importante siempre. Por ejemplo, el caso de Anisha, que es una paciente joven de 20 años, probablemente lo que tenga que ser una lesión meniscal, porque no es normal que le esté doliendo. Y en este caso, la solución que ella podría tener si fuera una lesión meniscal sería una artroscopía. Tenemos a doña Margarita desde Heredia, vía llamada telefónica. ¿Qué tal, doña Margarita? Un gusto tenerla acá. Buenos días, muy amable, gracias. Bueno, yo quiero compartirles algo que no sé. Antes de la pandemia, bueno, yo ya estaba con un desgaste en las dos rodillas. Me dejaron en espera porque había muchos pacientes adelante. Ya, y pasó la pandemia y toda la cuestión, y yo seguí con los dolores, pero menos los dolores. Y sí, el doctor me había dicho que tenía grado 4, tenía que hacerme la cirugía. Hace 3 años ya me llamaron, dije yo, seguro ya me habían borrado, pues no y me llamaron para la cirugía, pero como yo me sentía mejor, y yo nunca tomé tratamiento ni nada, y yo dije, no, mejor me espero, y el doctor me dijo, vamos a mandarle todos los exámenes nuevamente a ver cómo está. Y un año después yo fui y el doctor me dijo, ¿te vas a operar? ¿No te vas a operar? Y le digo yo, doctor, pero yo quiero ver saber de los exámenes. Yo estaba igual, pero el dolor disminuyó, y le digo que eso hace 3 años. Y yo he venido muy bien. A veces como que se me afloja, se me suelta, como dice uno. Pero he venido muy bien porque los dolores eran fatales para dormir. Yo me acostaba de un lado y la otra rodilla me dolía. Y he estado muy bien. Entonces yo quiero preguntar, ¿a qué se puede deber? O que si con un tratamiento lo poco, lo que ya menos me molesta, se puede tomar o hacer. Porque mi hijo me dijo, mami, se hubiera operado. Y yo le dije, no, es que yo sí, si me opero, es más, y mi preocupación es que yo tengo osteoporosis. Entonces, ¿hasta dónde afectará cómo está mi huesito? Sí, realmente pasa con bastante frecuencia que de repente un paciente con un desgaste severo anda con muchísimo dolor, porque el desgaste severo genera inflamación. En el caso de esta paciente probablemente guardó reposo, tomó algún tratamiento que la desinflamó. Al desinflamarla por completo, el dolor desapareció, por así llamarlo, que se ve con bastante frecuencia en la consulta. Y en este caso, si en ese momento no tiene ninguna sintomatología, no le molesta, pienso que la decisión que ella tomó es correcta. ¿Para qué se va a operar si no tiene dolor? Eso no tiene sentido. Eso serían los pacientes que tienen un dolor que no se logra controlar, que nunca se les desinflama la rodilla, y pues en este caso sí ameritaría. Si en algún momento la paciente vuelve a presentar molestia, ya el dolor no se quita del todo, pues entonces se convertiría nuevamente en una paciente candidata a cirugía. Acá nos consultan, si mi papá le hicieron cirugía o reemplazo de rodilla ya hace 4 años y ha sido una inyección de vida para él. Él tiene 72 años y es súper activo desde el primer día de la cirugía, se puso a caminar. Mi nombre es Joana, de Pacayas y de Alvarado, dice. Sí, eso es lo que buscamos, que el paciente retome su vida normal. Vea que la gran mayoría de testimonios de pacientes con cirugía de reemplazo es que reactivan sus labores previas
y se sienten muchísimo mejor, porque imagínense lo que es tener una rodilla totalmente desgastada, chocando hueso con hueso, colocamos un implante de metal que sustituye la rodilla mala, por así llamarlo, y el paciente se va a sentir súper bien sin dolor. Aquí nos hacen una consulta, dice que tiene 66 años y que ya casi tiene 6 meses de una operación de los meniscos en la rodilla derecha, pero dice que le duele mucho al caminar. Pregunta que si será necesario ya en su caso un reemplazo o pensar en el reemplazo de la rodilla o habrá que esperar más para ver la recuperación. Bueno, pienso que ya después de 6 meses de una artroscopía que no mejore, sí habría que tomarle una radiografía y si está en un desgaste severo, sí habría que considerar un reemplazo. Acá dice, buenos días, tengo 20 días de operada y presento mucho dolor, ya me quitaron el vértice, usted me corrige, tal vez el 6 de julio, perdón, el vendaje será posiblemente, el vendaje el 6 de julio y las grapas, pero las grapas no me dejan doblar bien la rodilla, dice que todavía. Sí, probablemente tiene dolor por lo que hablábamos previamente, que son pacientes que tal vez no inician la terapia de inmediato, hacen contractura muscular, hacen inflamación de los tejidos y esta inflamación asociada a la contractura le genera un dolor propiamente después de la cirugía. Acá dice, soy una señora de 65 años, tengo osteopenia, voy al gimnasio y dice que también ella lo que quiere consultar es qué tipo de ejercicio puede hacer en su caso para que no le afecte porque ya es una persona operada con reemplazo de rodilla. Sí, ella tiene que fortalecer bastante el músculo del cuádriceps, que es el músculo que tenemos sobre la rodilla. Entonces puede hacer pesas, levantamiento de pesas, extensión de rodilla, no va a pasar nada. Lo que tenemos que evitar en el caso de ella son sentadillas y tenemos que evitar todo lo que sea impacto y brincar. Doctor, y quería aprovechar estos últimos minutos que nos queda porque usted me decía al inicio que la buena noticia también con la cirugía de rodillas es que ahora hay nuevas tecnologías, incluso ya disponibles acá en el país. Sí, correcto. Ahora se ha desarrollado la cirugía robótica, que la cirugía robótica uno podría decir, mira, ahora opera un robot, pero realmente no es así. Simplemente lo que se hace es que las nuevas prótesis vienen diseñadas para que uno coloque puntos tanto a nivel de fémur como a nivel de tibia. Hay un escáner que es un robot, por ejemplo, el que tenemos en el país se llama Rosa. Que ese es en la caja, ¿verdad? En el Seguro En la Social. caja y a nivel privado, pues lo podemos encontrar en ambos lugares. Y el Rosa lo que hace es escanear la rodilla del paciente para que a la hora de hacer los cortes sean perfectos. Entonces, se llama cirugía asistida por robot porque el robot lo que hace es que cuando uno le coloca esos puntos de referencia, hace un análisis completo de la rodilla para que a la hora de que nosotros hagamos los cortes, el corte sea justamente a la medida que tiene que ser, con los milímetros exactos. Porque, por ejemplo, tenía un profesor que decía que la cirugía es un arte porque usted está haciendo una obra dentro de un paciente, pero en este caso a usted le están diciendo tiene que colocar un corte de 8 milímetros en lugar de 6. Tiene que dejarle con un varo de 2 grados, tiene que dejarle con un valgo de 3 grados, lo que sea, y esto el robot le indica a uno coloca el instrumento donde tiene que hacer el corte y el robot le dice exactamente si el corte está bien hecho o no. Entonces, esto obviamente mejora el postoperatorio, el proceso para el paciente. Vieras que no sé, como es algo muy reciente, no se ha demostrado a largo plazo si mejora la vía útil del reemplazo a largo plazo. Lo que sí se ve es que la prótesis queda en la posición perfecta. Entonces, por ejemplo, hay pacientes que tienen deformidades severas en varo o algo, que son los pacientes que tienen las rodillas totalmente dobladas, que son pacientes que antes tenían que requerir prótesis no primarias como esta, sino prótesis con tallos, pero con el robot, como el robot le indica a uno cómo tiene que ser el corte perfecto, entonces son pacientes que se les termina colocando una prótesis primaria que antes se tenía que hacer una cirugía súper grande. Entonces sí funciona bastante bien y son avances que tenemos hoy en día que nos ayudan muchísimo a la hora de operar a un paciente. Doctor, muchísimas gracias por habernos acompañado el día de hoy. Muchas gracias por la invitación y espero que hayan disfrutado el programa. Y también gracias a ustedes por haber estado con nosotros. Recuerde, su cita médica es de lunes a viernes a partir de las 10 de la mañana. Ya hoy llegamos al final de esta cita médica, pero lo dejamos muy bien acompañado con Calle 7 Informativo.